Buenas, ¿qué vamos a ver en este vídeo? En este vídeo vamos a ver fase, vamos a ver todo esto que tenemos aquí. Vamos a empezar con metodología de fase, lo que es la parte normal, lo que es qué es una fase, para qué sirve y un poco cómo es la metodología de trabajo. Y terminaremos con la parte avanzada de fase y su relación con archivos vinculados de RVT. Es decir, imaginaros cuando metemos estructuras dentro de arquitectura o cuando estamos en instalaciones y tenemos que meter arquitectura. Bien, pues las fases ahí tienen una fase, tienen una metodología de coordinación, tienen una forma de trabajo en la que me obliga a trabajar en una metodología diferente a lo que sería un proyecto único, sobre todo cuando tenemos que tener en cuenta la visualización de elementos de fases diferentes en un mismo archivo. Así que durante este proceso veremos fases, llegaremos hasta los archivos vinculados y por la parte del medio veremos la vinculación que tiene fase con tabla de planificación y sobre todo con el tema de visualización de vista. Es súper importante, ya que fase no es solamente una metodología más, sino que es un filtrado de visualización de elementos y ahí entra en las prioridades de visualización. Una de las partes más importantes en cuanto a control de Revit para luego sacar planos o información gráfica y que en el caso de que utilicemos fase la debemos de controlar. Así que ya sabéis, si veis interesante este vídeo, suscribiros y darle a la campanilla para que avisemos cada vez que saquemos un vídeo nuevo y vamos al lío. Antes de empezar con el vídeo, una cosilla nada más. Informaros que ya empiezan las matriculaciones de nuestros cursos presenciales en Málaga. Sabéis que en Málaga tenemos dos cursos presenciales, uno en la Escuela de Ingeniería en Málaga y otro en la Escuela de la Ave María. Esos dos cursos presenciales fue el inicio de este canal de Tiber. Tiber se planteó como un apoyo online de toda la formación presencial. La verdad que está funcionando bastante bien. Pero ahora se ha convertido en algo un poquito más grande, ya que una vez que terminen la formación presencial, al seguir con Tiber, Tiber lo que hace es que le va actualizando con todas las novedades que van saliendo con las nuevas versiones, incluso cosas que, bueno, que debido a un horario que tenemos, que son aproximadamente unas 230 horas, pues no da tiempo a darlo, no da tiempo a potenciar un poco alguna de las partes, pues aquí se ve, ya que el tiempo aquí ya sabéis que en este canal es ilimitado, es un poco lo que queramos hacer. Entonces dentro de nada sale la matriculación, si estáis viendo esto antes del mes de junio de este 2020, pues tenéis la fecha de matriculación y este año es el primero en el que la Escuela de Ingeniería de Málaga, lo que tenemos el curso universitario BIM, pues va a sacarlo en un formato online. Así que si os interesa podéis entrar en la página web www.tiber.org y ahí podéis acceder a lo que son los archivos de vínculo para la matriculación. Así que nada, no os entretengo más y empezamos con la parte de fase. En este vídeo vamos a hablar de fases. Y hablar de fases es hablar de tiempo. Tiempo en cuanto a fechas de construcción o fechas que me van a ordenar los elementos que aparecen en una vista. Ordenar los elementos que aparecen en una vista depende de dos cosas. Primero, de la vista, es decir, del año que me muestre esa vista. Y segundo, de los elementos, del año de fabricación o construcción y demolición de esos elementos. Si ves interesante este vídeo, quédate que empezamos. ¿Para qué nos sirve la fase dentro de Revit? Un caso puede ser esto. Imaginaros que tenemos un edificio donde ya está ejecutado y vamos a cambiarle la cubierta, es decir, tenemos un estado inicial del edificio y nosotros lo que vamos a hacer es definir un estado reformado, un cambio de cubierta, una distribución interior de tabiquería y tal. Es decir, tenemos una serie de elementos existentes que queremos recoger en el proyecto y queremos que aparezca una serie de planos y una fase de proyecto en la que sería de edificio terminado donde aparecerán otra serie de elementos. Si queremos que esa diferenciación de elementos no sean dos proyectos, es decir, dos archivos de Revit, sino que sea uno solo, para eso se utilizan las fases, en el que yo con fase voy a ordenar en función de la época temporal en la que esté representando los elementos constructivos, qué elementos sí y qué elementos no van a aparecer en esos planos o en esas vistas. Al principio de este vídeo dijimos que la forma de ordenar Revit mediante fase es una ordenación temporal, una ordenación por tiempo, por fecha, ¿vale? Y que dependía de dos elementos. Uno, cómo la vista nos muestra esa fecha, es decir, en qué fecha está basada la vista y en qué fecha están basados los elementos que están mostrándonos esta vista. La vista sabemos que la definición de la misma viene dentro de sus propiedades y parámetros y vemos que aquí en las propiedades de la vista 3D pues tenemos aquí abajo lo que él llama proceso por fase. Y dentro de proceso por fase tenemos dos parámetros. Uno el filtro de fase y otro la fase. Bien, vamos a pararnos ahora mismo en la fase. La fase es un parámetro que nos muestra dentro de los diferentes años
fases o etapas temporales que tiene este archivo de Revit, ¿cuál nos va a mostrar esta vista? Fijaros que aquí aparece como nueva construcción. Si pulso, ese parámetro ahora mismo tiene dos valores, que son los dos valores que tienen por defecto las plantillas cuando la abrimos en Revit, la de existente y la de nueva construcción. Vale, pues esas dos etapas temporales, ahora mismo, de las dos he elegido que la que me muestre esta plantilla sea la de nueva construcción. Vale, pues esta plantilla, esta vista 3D me está mostrando nueva construcción. Vamos ahora a los elementos. Los elementos que tiene Revit, pulso cualquiera de ellos y fijaros que pulsando uno dentro de sus propiedades también me está hablando de fase. En este caso parece que los parámetros son distintos, aparecen dos tipos de fase, una la que él llama de creación y la de derribo. Ya podemos entender por lo que es la definición de ese parámetro que uno me va a hablar de cuándo se ha creado ese elemento y otro de cuándo se va a derribar. Ahora mismo solamente me voy a parar en fase de creación, ya que la fase de creación lo que me está mostrando es la época, el momento temporal dentro de lo que tiene Revit por defecto, como ahora veremos, pues el que ahora mismo le estamos diciendo que ese muro tiene. Y ese muro se ha creado en una fase temporal que él llama nueva construcción. Si volvemos a desplegar, vemos que tienen los dos que aparecían anteriormente en la vista, existente y nueva construcción. Es decir, dentro de las fases temporales de Revit, que son dos, pues tanto los elementos como las vistas se pueden definir. Y entonces la visualización de esta vista dependerá del año o de la fase en la que la vista esté y del año y la fase en la que el elemento esté. En función de esa combinación de esas dos cosas, voy a tener unas visualizaciones con unas texturas, unos gráficos, unos colores, una definición gráfica que será la que yo quiera para representar los objetos en mi proyecto final. ¿Por dónde se controlan las fases? Las fases se controlan o se gestionan desde pestaña gestionar, proceso por fase, fase. Si pulso, se me aparece esta ventana en la que me habla de tres pestañas: fases del proyecto, filtro de fase y modificaciones de gráfico. No voy a entrar en estas dos, voy a empezar por fase de proyecto. Bien, las fases de proyecto son las etapas temporales que hemos estado hablando desde el principio del vídeo. Fijaros que cada vez que pinchaba aquí me salían dos, pues aquí la tenéis, existente y nueva construcción. Para él, por defecto, Revit, cada vez que abre una plantilla, todo lo mete en nueva construcción. Y siempre me muestra en todas las vistas nueva construcción. Por eso hasta ahora no nos ha hecho falta definir nada de fases, porque todo se veía. La única complicación que teníamos a la hora de visualización la resolvíamos con VV, con lo que es las prioridades de visualización, ¿no? Estilo de objetos, materiales, etcétera, como ya sabemos. Ahora tenemos una forma de filtrar esa visualización nueva y ya veremos cómo entra dentro de las prioridades de visualización. En las fechas, vemos en el proceso por fase, vemos que dentro de las fechas que aparecen aquí, aparecen dos textos. Fijaros que aquí arriba habla de pasado y aquí abajo de futuro. Con lo cual se supone que conforme más listado o más etapas temporales tenga, conforme más está cerca de aquí abajo, más cerca del futuro estará. Con lo cual todas las que estén anterior a ese serán pasado. Por ejemplo, si aquí, donde está existente o nueva construcción, digo que me inserte una antes y otra antes y otra antes y otra antes, significa que si yo estoy en nueva construcción, todas estas son anteriores. Si lo pusiéramos por fecha, pues vamos a hacerlo, o voy a ponerlo por fecha para que lo veamos y entendamos un poquito mejor. Podríamos poner que 1980 sería la fase del estado actual del edificio tal y como se construyó y 2022 la fase de finalización del proyecto edificatorio. Si yo quiero colocar fase intermedia, pues pulso sobre una cualquiera, por ejemplo aquí en la 2, le digo que quiero insertar una antes y aquí le puedo poner pues que esta fase va a ser la 2020, por ejemplo. Una vez que yo acepte esta fase, fijaros que ahora mismo la vista por defecto se coloca en 2022. ¿Por qué? Porque decíamos que era siempre la de nueva construcción. Y la de nueva construcción la he cambiado por 2022. Si pulso aquí, fijaros cómo me salen las tres fases temporales. Y si ahora pulso cualquier elemento y me voy aquí a fase de creación, fijaros que automáticamente se ha puesto en lo que he cambiado como nueva construcción, 2022. Y ahora, fijaros cómo me salen las tres fases temporales que acabo de crear. Volviendo otra vez a mi pestaña o mi ventana de proceso por fase, os deciros que las fases no se pueden borrar. Como mucho se pueden combinar. Pinchando o seleccionando cualquiera de las fases, yo puedo insertar antes o después un proceso temporal. Aquí abajo me sale combinar con. Vale, pues si yo pulso en la 2, y no en la fecha, fijaros que en la fecha me aparece en gris, sino si pulso en el número 2, me dice que si quiero combinar con el anterior o con el siguiente, ¿vale? Pero voy a decir que la fase del 2020 y todo lo que corresponda a esa fase lo voy a meter con 1980, ¿vale? Pues lo combino con el anterior, acepto y así desaparecería una fase.
Bien, hemos dicho que todos estos elementos son del año 2022. Fijaros que si yo ahora cojo aquí y hago una ventana, me dice que, bueno, todo esto pues no son genéricos, pero aquí abajo, fijaros como la fase de creación sí es genérica y la fase de arriba también. Y me dice que todo está construido en el 2022, ¿vale? La vista que me está mostrando, la vista 3D, me está mostrando todo lo que está construido en el 2022. ¿Qué pasaría si yo a la vista le digo, mira, no me muestre 2022, muéstrame lo que había en 1980? Pues efectivamente desaparece. Porque la fase temporal me muestra solamente aquellos elementos que tienen la misma fase o anterior. Es decir, todo lo existente, todo lo que había antes de, o lo que se está construyendo en el momento en el que yo estoy visualizándolo. Vamos a volver a decirle a la vista 3D que me la muestre con el 2022. Me aparecen los elementos. Y ahora vamos a coger este muro, que es del 2022, y le voy a decir que ese muro existía ya en 1980. Y fijaros cómo ha cambiado el color. Este muro es exactamente igual que esto, exactamente la misma tipología. En la tipología de muro básico, fijaros que este también, muro básico, exactamente la misma, me aparece cambiado de color. A eso es lo que me refiero con que yo, en función del año en el que esté ese elemento y el año en el que esté la vista, le puedo decir que me muestre, que no me muestre, que me muestre de una forma o de otra. Vamos a ver cómo poder controlar ese proceso de definición gráfica de la fase. Eso se ordena desde gestionar, proceso por fase, fase, pestaña, filtro de fase y modificaciones de gráfico. Vamos a entrar en filtro de fase. ¿Qué es filtro de fase? Es un filtro en el que yo, en función del año en el que esté definida la vista, voy a decirle cómo se van a ver aquellos elementos cuya definición gráfica en función de su año son nuevo, existente, derivado y temporal. Vamos a las dos primeras. ¿Qué son elementos nuevos? Pues imaginaros que estamos diciéndole a la vista que se coloque en el año 2022. Vale, pues para Revit nuevo son aquellos elementos que tienen su fecha de construcción en el 2022. ¿Qué son existentes? Existente es lo que había antes de esa fecha de 2022. Es decir, si la vista está en 2022, todos aquellos elementos que tengan como fase de creación años anteriores a 2022 son existentes. Además, Revit te muestra dos formas de definiciones temporales, la de derivado y la de temporal. Derivado son elementos en Revit que ya existían, que sus fechas de fabricación, sus fechas de construcción son anteriores a la de la vista y que total o parcialmente se demuelen. Hay parte que se quita, como puede ser la colocación de una puerta, o se quita totalmente porque ese muro desaparece. Entonces, ¿qué es temporal? Temporal son aquellos en la que la fase de construcción, aquellos elementos de Revit, la fase de construcción y la fase de derribo son en la misma fecha. Si yo a un muro le digo que en el 2022 se construye y en el 2022 se demuele, sería temporal. Vale. Entonces, ¿cómo se trabaja con este filtro? Vamos a verlo. Vamos a crear uno nuevo. Voy a cambiar el nombre. Le pongo filtro de fase de 2022 y le voy a decir, lo nuevo, lo que se construye en el 2022. Quiero que me lo muestres por, y él te deja tres opciones. Por categoría, todos sabemos lo que es por categoría, al final que la visualice tal y como viene en la categoría de edificación. En estilo de objeto en principio, ya veremos qué pasa con las otras prioridades de visualización, pero en principio como sale en estilo de objeto. Modificado. Si le pongo modificado, es lo que le estoy diciendo es que entre en la segunda pestaña, coja de aquí la definición gráfica y la coloque en el proyecto. Ya veremos cómo es. Y lo siguiente es no mostrado. Todos aquellos elementos que se construyan en la fecha de 2022 nuevo, es decir, la misma que la fase de la vista, la fase del elemento es la misma que la fase de la vista, pues que no me lo muestre, ¿vale? Entonces puedo hacer lo mismo con cada uno de estos elementos, con existente puedo hacer lo mismo, puedo decir, pues aquí me lo muestre por categoría, lo derivado quiero que me lo muestre como modificado y lo temporal, quiero que lo temporal no me lo muestre porque esto va a ser un plano final. Ahora ya trabajaremos un poquito más en él. Vamos a ir viendo entonces qué significa estos elementos. Ahora en principio, fijaros, antes de darle a aceptar, fijaros que aquí abajo, la vista que tengo que es 3D, fijaros que estoy en la vista 3D, las propiedades del proceso de fase, me dice que está en la fase, es decir, me está mostrando todos aquellos elementos que están en el 2022, ¿vale? Y el filtro de fase ahora mismo es mostrar todo. Mostrar todo lo tenéis aquí en gris, el genérico. Y está viendo las cosas por categoría las nuevas, asistente modificado, derivado modificado y temporal modificado. No me voy a parar, vamos a verlo desde aquí. Bien, ahora mismo le estoy diciendo que lo nuevo
me lo ponga por categoría. Lo existente por categoría. Reservado, modificado. Temporal, no mostrado. Vale. Pues para no preocuparnos de qué es cada cosa, le voy a decir que todo me lo ponga como no mostrado, me lo ponga como no mostrado y me lo ponga como no mostrado. Vale. Estoy diciendo que no me muestra absolutamente ninguno de los elementos. Vale. Acepto. Y ahora le voy a decir que el filtro de fase me cambie de mostrar todo a filtro de fase 2022. Evidentemente no me muestra ninguno. Vamos a ir abriendo uno a uno y vamos a ver qué es lo que me está diciendo sobre el elemento de proyecto. Voy a fase, filtro, y le voy a decir que dentro del filtro de fase 2022 lo nuevo me lo ponga por categoría y acepto. Y fijaros cómo todo me sale por categoría menos este murito de aquí, porque ese muro lo cambié de fecha y lo puse en 1980. Vale, voy otra vez a fase y le voy a decir que a filtro de fase que lo nuevo no me lo muestre y lo existente me lo muestre por categoría. Acepto y fijaros, solamente me muestra el muro que es de 1980 porque es lo existente. Veis que aquí en gestionar fase, en filtro de fase, veis que le he dicho que al filtro de fase que estamos trabajando me lo ponga por categoría, ¿vale? El existente por categoría. Y este es el único existente, el único que hay de una fase anterior a la que muestra la vista. Y la vista es del 2022. Fijaros que la fase es del 2022. Bien, pues ya hemos visto cuando estamos definiendo un elemento dentro de la visualización de vista qué significa por categoría o no mostrado. Ya sabemos que la definición por categoría sería la de estilo de objeto y la de no mostrado no mostrado. Me falta que es modificado. Vamos a coger existente y le voy a decir que este muro de aquí se me vea como modificado. Fijaros que al darle a aplicar me cambia el color y aparece con gris. Bueno, le voy a decir lo nuevo para que no me dé problemas, que no me lo muestre. Vale. Y aceptamos. Entonces, fijaros cómo me cambia en gris. Dentro de gestionar en los filtros de fase, si le digo aquí que en existente pase a por categoría y aplico, se ve en color amarillo. Si le digo que pase a modificado, fijaros que al aceptar me aparece en color gris. ¿Por qué está sucediendo eso?